Hoy vamos a enfrentar a estos dos dispositivos, el iPad Pro M1 2021 y el MacBook Air M1 también del 2020, eso sí. Así que vamos a enfrentarlos, vamos a ver quién gana, eso sí, esta es mi opinión. Si no sabes cuál comprarte, si estás entre la portabilidad y la versatilidad, en este vídeo yo creo que voy a intentar aclararte todos los conceptos. Y empezamos por un concepto muy importante porque es el precio. Aparentemente parece que el iPad Pro es más barato, pero si sumamos el propio iPad de 12,9 pulgadas, que es mi caso, más el teclado Magic Keyboard, más el lápiz, el Apple Pencil, pues nos vamos a una cifra bastante elevada. Sin lápiz tendríamos este precio, mientras que el MacBook Air M1, bueno, pues es simplemente el propio dispositivo, no tenemos que comprar nada más allá de algún programa que queramos instalar o que queremos que nos preinstalen dentro del propio dispositivo. En almacenamiento tenemos prácticamente también diferencias, parte de 256 el Mac y llega hasta los 2 teras y parte de 128 GB el iPad y llega hasta los 2 teras. Dependiendo del flujo de trabajo o de los archivos que vayamos a manejar, pues tendremos que decidir un almacenamiento u otro, pero de momento ya veis que las diferencias son prácticamente mínimas. Pero vamos a algo que sí creo que vais a notar la diferencia, y es en el diseño. Sí, es más pequeño el iPad, es más portable, es un poquito menos alto y por tanto menos grueso. Eso sí, tenemos en cuenta que si añadimos el Magic Keyboard ya no va a ser tan poco grueso y prácticamente estarían a la par. En cuanto a peso, sí es cierto que pesa casi la mitad, y con el Magic Keyboard estaríamos hablando de pues un poquito menos de peso, que aún así sería algo que tampoco tenemos que tener mucho en cuenta. Lo que sí es que los puertos son diferentes. El MacBook Air tiene dos puertos Thunderbolt y también tiene un jack de 3,5 milímetros por si queremos escuchar música con auriculares conectados, y el iPad solo tiene un puerto que es Thunderbolt, que es de un nivel un poquito superior, pero es solamente uno, por si queremos poner por ejemplo pantallas externas o también un USB. Y otra diferencia que no creo que sea tan relevante es el método de desbloqueo, Face ID versus Touch ID. Realmente no os tenéis que preocupar por eso, las diferencias son mínimas. Lo usaremos para desbloquear el dispositivo súper rápido en ambos casos y para descargar aplicaciones, que también lo hace de una manera bastante eficiente. Lo que sí cambia, y aquí ya entramos un poquito en polémica, sería en la pantalla, porque tenemos 13,3 pulgadas, 12,9 pulgadas, que no hay tanta diferencia, ambos con gama cromática P3, pero en el brillo tenemos una diferencia importante, porque el iPad tiene 600 nits de brillo, puede subir hasta 1000 o 1600 dependiendo de la calidad y del contenido que estemos visualizando, y el Mac solamente tiene un brillo de 400 nits, y a pesar de que tiene una gama cromática P3, aquí sí que lo vamos a notar. La nueva tecnología Mini LED nos va a ofrecer negros más puros, una calidad de imagen mucho mayor y un contraste también muchísimo mejor. Realmente no sé si notaréis muchísimo en este vídeo, pero se nota al menos que tiene muchísimo más brillo. Y algo que también es relevante es la tasa de refresco. Tenemos una tecnología ProMotion en el iPad que si te dedicas a dibujar vas a ver la pantalla muchísimo más fluida, incluso navegando por la web también se nota bastante, ¿vale? Voy a poner una toma a cámara lenta a ver si lo estáis notando, pero ya os digo yo que en la vida real sí se nota un poquito más fluido el iPad gracias a este tipo de tecnología. Para todos aquellos creadores o artistas creo que es sin dudarlo una muy buena opción. Pero en cuanto a sonido, ¿cuál es mejor? Sí,
podríamos decir que se nota un poquito más alto el MacBook Air, pero en conjunto el iPad suena como un poquito mejor, lo habréis notado. Pero si nos vamos a las cámaras, yo creo que la cosa cambia. Estoy ahora mismo grabando con la cámara del MacBook Air, procesador M1, y recordad que la cámara es 720. Como veis, bueno, pues no es que se vea muy bien, eso sí, se ve bastante amplio y esto es un punto positivo. Y esta es la cámara del iPad, y sí, se ve mejor, pero realmente la cámara está ahí y cuando estamos hablando con alguien solemos mirar hacia la pantalla y la pantalla está ahí, parece que estoy grabando demasiado hacia allá, pero además se ve como un poquito más reducido el rango de vídeo, ¿no? Aún así, bueno, pues es un poquito más de calidad, pero ojo, porque tiene un truco. Y esta sorpresa es lo que estáis viendo. Este seguimiento de caras está súper bien, es nuevo y podremos activarlo directamente en los ajustes de cada aplicación que tenga soporte. Es súper útil para conferencias y me parece que si nos levantamos no vamos a tener problema porque sigue nuestra cara y, como os digo, para FaceTime, como es este caso, es súper útil porque nos levantamos y podemos estar andando por la habitación. ¡Ay, la potencia! Este iPad Pro estrena el nuevo procesador M1 y si ya con el A12Z iba volando prácticamente, con este igual. He estado probando algunos juegos como aquí el League of Legends y bueno, pues sin ningún tipo de problema, los FPS no había ningún tipo de caída y por supuesto podría correr todas las aplicaciones que tuviese abiertas y no iba a cerrar en cuanto a la RAM ningún tipo de aplicación porque va sobrado este iPad. Eso sí, lógicamente no tenemos aplicaciones esenciales como puede ser el MacBook Air, que como os he contado en varias ocasiones que os he subido vídeos sobre el MacBook Air, que os voy a dejar por aquí, edito con él en Final Cut y para mí esto es en mi día a día. También edito las miniaturas con Affinity Photo, que sí, esta sí está disponible para el iPad. Y en cuanto al iPad, lo que sí es que podremos navegar en la web, podremos tener dos ventanas separadas, cosa que también podemos hacer en Mac, pero es más útil en el iPad. Y también podremos usar PowerPoint, podremos usar Word y bueno, pues todo el paquete Office en una pantalla muy grande y con una potencia más que sobrada. Hay mucha gente que dice que como que no se aprovecha toda esta potencia en el iPad porque no se pueden tener aplicaciones profesionales realmente como en Mac, pero a ver si en iPadOS 15 esto cambia a mejor. Y si seguimos con la batería, os puedo decir que este MacBook Air me da prácticamente de 8 a 10 horas reales dependiendo del uso que le dé, y yo ya os digo que le doy bastante uso y en teoría serían como unas 18 horas de reproducción de vídeo versus el iPad, que a mí me ha dado sobre 6-7 horas reales si lo comparo y hago una extrapolación de datos del MacBook, ¿vale? Porque en teoría nos da hasta 10 horas de navegación por internet o de reproducción de vídeo. Recuerda también que el Magic Keyboard necesita alimentación y tendrás que cargar dos dispositivos. También hay que decir que se recargan con bastante poca asiduidad este tipo de accesorios. Y sí, algo que probablemente te estarás preguntando es que el Mac sí acepta aplicaciones del iPad, pero el iPad no acepta aplicaciones del Mac, y es que he estado jugando algunos juegos en el Mac que sí están disponibles en el iPad, como podrían ser pues estos, el Slither.io, o bueno, esta es una versión del Slither.io, pero podría estar editando también una foto con PixArt, que es una aplicación muy popular para el iPhone dentro del Mac, algo que bueno, pues está compatible gracias al chip M1, cosa que en iPad no podremos, por ejemplo, instalar Final Cut Pro. Pero este iPad tiene extras como el LiDAR, que si realmente lo necesitas no puedes irte al Mac. Este LiDAR sería muy útil si, por ejemplo, sois arquitectos, sois ingenieros, sois desarrolladores de aplicaciones en 3D, y esto es fundamental, ¿vale? También tiene 5G, la posibilidad de tener datos móviles dentro del propio iPad y salir de casa, subir un vídeo o navegar por internet mientras no estamos en casa. La posibilidad de hacer esto en el Mac también podría ser una ventaja. En conclusión, si eres un artista, si eres una persona que no le importa usar aplicaciones que son exclusivas de Mac, pues el iPad es una muy buena opción. Podrás editar sin ningún tipo de problema, podrás dibujar, podrás crear contenido directamente en el iPad y además desde cualquier lugar, incluso vas a poder tomar apuntes o navegar por diferentes aplicaciones a la vez de una manera muy sencilla y muy eficiente. Si en cambio eres una persona
que necesita aplicaciones de edición de vídeo o que te sientes más cómodo con el trackpad del Mac o que necesitas un dispositivo más versátil que acepte todas las aplicaciones que haya, pues tu opción sería este MacBook Air. Ya sabéis que mi opción es el MacBook Air porque yo soy una persona que necesita Final Cut, soy una persona que necesita versatilidad en cualquier momento, y a pesar de que puedo dejar a un lado cosas como la nueva cámara o el 5G o por ejemplo el ProMotion, prefiero eso a deshacerme de cosas tan importantes como podría ser esa potencia desaprovechada. Así que para gustos los colores, chicos, dejadme en los comentarios cuál es tu elegido, cuál es tu opción, y si te ha gustado este vídeo, de verdad, valóralo con un me gusta porque me ayuda muchísimo, y dale al botón de suscribirte, activa la campanita, que de verdad ya somos casi 1 millón de suscriptores, a lo mejor ya lo somos cuando estás viendo este vídeo, así que nada, quiero decirte muchas gracias y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!